Soy Rodolfo Sánchez Aizcorbe y estoy reemplazando a Farid Cajat en la lectura de las noticias internacionales por este día. Pero podrán seguir disfrutando de sus análisis en la sección final del episodio. Hoy es jueves 14 de diciembre y comenzamos con la primera noticia. La Asamblea General de Naciones Unidas votó por abrumadora mayoría una resolución no vinculante que exige un cese inmediato del fuego en Gaza. 153 votos a favor, solo 10 en contra, incluyendo los votos de Estados Unidos e Israel, y 23 abstenciones. Solo días antes, Estados Unidos había vetado una resolución del Consejo de Seguridad que habría tenido poder vinculante en el mismo sentido de un cese al fuego inmediato. De los 15 miembros del Consejo, 13 habían votado a favor de la resolución, Reino Unido se abstuvo y solo Estados Unidos había votado en contra. Sin embargo, el presidente norteamericano Joe Biden ha advertido a Israel que corre el riesgo de perder el respaldo global por su bombardeo indiscriminado, esas fueron sus palabras, en Gaza. Biden también sugirió que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu debía cambiar de coalición de gobierno. Biden dijo que se trata de la coalición más conservadora en la historia del país, una coalición que no quiere una solución de dos estados. Pero ante la presión internacional, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, aseguró que Israel continuará la guerra contra Hamás con o sin apoyo internacional. Según Cohen, una pausa de los enfrentamientos solo favorece a Hamás. En la segunda noticia del día, acuerdo calificado de histórico en la COP28 en Dubái. Los casi 200 países participantes en la cumbre climática de Naciones Unidas acordaron el abandono paulatino de los combustibles fósiles, iniciando una transición hacia energías renovables y limpias para frenar el cambio climático. El compromiso no tiene precedentes. Hasta ahora, todos los textos y acuerdos se habían centrado en la reducción de emisiones de efecto invernadero, pero no hacían referencias directas a la necesidad de reducir las principales fuentes que las provocan, los combustibles. Es más, el borrador que circuló días atrás y que no fue aprobado no mencionaba el abandonar los combustibles fósiles, centrándose exclusivamente en pedir la reducción de la producción y consumo de estos tipos de energía. El hecho de que el acuerdo haya sido posible en un país como Emiratos Árabes Unidos, donde los hidrocarburos representan casi un cuarto de su PBI, es también significativo. Sin embargo, algunos académicos y algunos estados pequeños y vulnerables al cambio climático, entre ellos algunas islas, han puesto en duda la efectividad del acuerdo, pues no contiene lapsos de tiempo ni compromisos concretos. Al parecer, fueron las presiones de grandes productores de petróleo las que contribuyeron a suavizar los compromisos. Y finalmente, en la tercera noticia del día, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anunció un paquete de medidas para estabilizar la economía. Algunos analistas las califican de shock. Caputo señaló que de no seguir el nuevo camino, Argentina caería en hiperinflación. Una de las medidas es la corrección en el tipo de cambio oficial, que pasará de 400 a 800 pesos por dólar, implicando una devaluación del 50%. De esta manera, dice Caputo, también se beneficiará a los exportadores con un precio mejor. Otra de las medidas anunciadas es una fuerte reducción del gasto público con miras a lograr el equilibrio fiscal y cortar así la emisión monetaria inorgánica. En esa línea, se han reducido los ministerios a la mitad, de 18 a 9. Se contempla no renovar contratos laborales en el Estado menores a un año, recortar al mínimo las transferencias discrecionales del Gobierno Nacional a las provincias, no licitar nuevas obras públicas y cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Asimismo, se reducirán los subsidios a la energía y el transporte. Señala Caputo que el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte que se pagan con inflación. Otras medidas incluyen la liberalización de las importaciones, si bien se establecerá un aumento provisorio del impuesto a las mismas y un aumento también provisorio de las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. Caputo señala que el gobierno reconoce que el impacto de las medidas será fuertemente contractivo para la actividad económica y que habrá algunos meses con niveles de inflación mucho más altos que el actual. Por ello, sostiene que se fortalecerán políticas sociales recibidas directamente por quienes las necesitan, sin intermediarios, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Ambas aumentarán en un 50%. Con eso terminamos las noticias del día. Los dejo con la sección de análisis de Farid Cajat. Voy a hablar de las cifras que revelan el costo humanitario de lo que está aconteciendo en Gaza. El Ministerio de Salud, controlado por Hamás en Gaza, daba el 9 de diciembre una cifra de 17.700 muertos producto de
los ataques israelíes, cifra que recopila con base en información de morgues y hospitales. Dado que esto es una entidad controlada por Hamas, es legítimo cuestionar la credibilidad de estas cifras. Precisamente consciente de que ese era un tema, ese ministerio a fines de octubre de este año dio a conocer el nombre, la edad y el número de documento de identidad de todos y cada uno de los fallecidos en sus reportes. Eh, el número del documento de identidad es importante porque es Israel quien controla el registro de población de Gaza, de la misma manera en que ha controlado desde 2007 el ingreso y salida de bienes y personas de ese territorio. Eh, entonces, era relativamente fácil verificar esta información, eh, cosa que se ha hecho en el pasado, habría que decir. Muchos de los que trabajan en este ministerio en realidad vienen de la época en donde era la Autoridad Nacional Palestina quien controlaba el gobierno de Gaza. Es gente que ha recibido además sueldo de la Autoridad Nacional Palestina. Y en otras palabras, no son integrantes de Hamas necesariamente. Pero ¿qué decía respecto a estas cifras del Ministerio de Salud de Gaza el jefe de la ONU para los refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, el 27 de octubre de este año? Decía, pocos han puesto en duda la credibilidad de esa información en guerras anteriores. De hecho, durante la incursión israelí en 2014 en Gaza, eh, la ONU luego dio cifras virtualmente idénticas a las que había dado durante el desarrollo del conflicto el Ministerio de Salud de Gaza. Eh, unas 4.000, perdón, unas 1.460 personas. El grupo Euromed Human Rights Monitor, un grupo independiente dirigido por Richard Falk, que es profesor emérito de Derecho Internacional de la prestigiosa Universidad de Princeton en Estados Unidos y que fue relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados. Repito, Euromed Human Rights Monitor, el 1 de diciembre de este año situaba la cifra de muertes estimada en 21.022 personas. Ustedes dirán cómo en el 1 de diciembre Euromed Human Rights Monitor daba una cifra de muertes superior a la que daba el Ministerio de Salud de Gaza el 9 de diciembre, de 17.700. Bueno, es que el Ministerio de Salud no cuenta entre los muertos las personas cuyos cuerpos están entre o bajo los escombros y que no han podido ser recuperados, número que se cuenta o se estima estaría en los miles de personas, porque hay que recordar, uno, estamos en un contexto de guerra, no siempre se puede volver al lugar para remover escombros y encontrar cadáveres, y dos, como vamos a ver, la mayoría de la población de Gaza sí está en la condición de desplazados internos, ha tenido que abandonar su lugar de residencia y en el caso del norte de Gaza ha sido básicamente despoblada. Euromed Human Rights Monitor sí intenta estimar el número de personas muertas que se encuentran bajo los escombros, aunque sus cadáveres no hayan sido recuperados. Por eso su cifra de muertes, 21.022, es mayor que la que estima el Ministerio de Salud de Gaza. Según el diario israelí Haaretz, los datos del Ministerio de Salud de Gaza, cito, no se desvían significativamente de las estimaciones israelíes. Si Israel alega que las cifras de muertos no son reales, podría dar sus propias estimaciones. Ellos tienen control sobre el terreno a través de sus soldados en este momento. En cuanto a las cifras que da el propio gobierno de Estados Unidos, o las estimaciones, no da números precisos, el medio de Hill, el 9 de noviembre de este año, hacía notar que Barbara Leaf, subsecretaria de Estado para Asuntos del Cercano Oriente, en una comparecencia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos,
decía que el total de muertes en Gaza era probablemente mayor de lo que se venía reportando, por el tema que acabo de mencionar, de que esas estimaciones, esas cifras, son cifras fidedignas en tanto contabilizan las muertes con base en cadáveres identificados y que en tanto no se pueden rescatar los cadáveres de quienes están bajo los escombros, si bien se puede presumir que están muertos, no se contabilizan como tales. Eh, Dicho sea de paso, mencioné que a fines de octubre el Ministerio de Salud de Gaza dio el nombre, edad y número de identificación o de documento de identidad de las personas muertas hasta ese momento. Bueno, con base en esas cifras, los niños, en este caso eso implica menores de edad, o sea, 17 o menos, representaban el 39.5% total de muertes entre los palestinos. Eh, con base en la base de datos del diario Haaretz, el cálculo de menores de edad o niños muertos en Israel el 7 de octubre eran 34. En el caso de Gaza eran unos 6.000, si mal no recuerdo, en ese entonces, fines de octubre. Estamos hablando de 34 niños israelíes muertos el 7 de octubre. eh, y si nos basamos en las personas, los civiles cuya edad conocemos, según la base de datos de Haaretz, los niños israelíes muertos representaban el 3.5% del total de víctimas. Eh, es decir, en el caso de los palestinos era cerca del 40% del total, la proporción de niños dentro del total de víctimas. En el caso de Israel, 3.5%, una diferencia de casi 11 veces. En cuanto a desplazados internos, Euromed Human Rights Monitor, que ya mencioné, el 1 de diciembre estimaba que eran 1.780.000 personas. Para que vean que estas cifras son verosímiles, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que tiene presencia en el terreno en Gaza, aunque cada vez menor, en su reporte número 40 sobre lo que ocurre en Gaza, del 27 de noviembre, decía lo siguiente: alrededor de 1.8 millones de personas, son 1.800.000 personas, es decir, más del 80% de la población, han sido desplazados dentro de la franja de Gaza desde el 7 de octubre. Una cifra muy parecida a la que da Euromed Human Rights Monitor. O sea, la abrumadora mayoría de la población de Gaza son desplazados internos. No son refugiados, bueno, ya eran refugiados de la guerra de 1948, pero no son refugiados nuevamente porque no han cruzado una frontera internacional, siguen dentro de Gaza, pero la diferencia, aunque sea significativa desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista humano, es francamente irrelevante. Más aún, es peor estar desplazado interno en una zona en la que todavía hay combates. Los refugiados internacionales a veces logran llegar a lugares en donde no los alcanzan las bombas. En cuanto a edificaciones destruidas o dañadas, el Decentralized Damage Mapping Group, que es una entidad que forman o dirigen Jamon Van Dam de la Universidad Estatal de Oregon y Corey Sher de la City University de Nueva York, con base en información obtenida de radares satelitales, estimaba el 7 de octubre estimaba que entre el 7 de octubre y el 18 de noviembre, estas cifras ya tienen casi un mes, en el norte de Gaza al menos 56.000 edificaciones habían sido dañadas y destruidas. El 4 de diciembre lo daban como proporción del total de edificaciones, decían hasta el 4 de diciembre, más del 60% de las edificaciones del norte de Gaza, que ha sido despoblado, habían sido dañadas y destruidas. O sea, estamos hablando, repito, de alrededor de 56.000, la cifra del 18 de noviembre,
digamos que hablemos de 60.000 edificaciones dañadas o destruidas. Eh, si en cada una de ellas hubiese habido un militante de Hamás, esos militantes habrían sido asesinados 2 veces, digamos, ¿no? La ironía viene a colación por lo siguiente. Las propias estimaciones del gobierno israelí suponen que los individuos en armas de Hamas se sitúan entre 20 y 30.000 en total. De hecho, las estimaciones más fidedignas parecen situar la cifra entre 20 y 25.000. Es decir, se han dañado o destruido solo en el norte de Gaza aproximadamente el doble de edificaciones que el número de militantes que tiene Hamas. O sea, y cuando uno dice 60% de las edificaciones han sido dañadas o destruidas, lo que esto implica obviamente es que estos bombardeos israelíes no son bombardeos de precisión, no son bombardeos quirúrgicos, como algunos suelen decir, que vayan directamente contra un blanco específico. Son bombardeos indiscriminados, tal cual los define, por ejemplo, la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras, que dicen no solo que son bombardeos indiscriminados, sino que por ser indiscriminados constituye un castigo colectivo contra la población civil, junto con otras prácticas que está desplegando el ejército israelí en Gaza. Sobre la cantidad de explosivos lanzados sobre Gaza, eh, para que se vea que esto es indiscriminado y no son bombardeos de precisión contra blancos específicos. Euromed Monitor decía el 2 de noviembre, hace más de un mes, que Israel había lanzado más de 25.000 toneladas de explosivos en Gaza desde el 7 de octubre, que el cálculo de los explosivos contenidos por las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki era de alrededor de 15.000, pero dado los avances tecnológicos, estas 25, o sea, en otras palabras, estas dos bombas equivalían a 30.000 toneladas de explosivos lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, pero dado el mayor poder destructivo de, digamos, las bombas de hoy por avances tecnológicos, podría decirse que la cantidad de explosivos lanzada por Israel en Gaza hasta ese momento, hace más de un mes, era el equivalente a 2 bombas nucleares, como las de Hiroshima y Nagasaki. Otra fuente citada por el diario de negocios británico Financial Times decía al respecto lo siguiente: citando estimaciones de daños en áreas urbanas, analistas militares sostienen que la destrucción en el norte de Gaza en menos de 7 semanas, cuando se hizo el reportaje, se aproxima al daño causado por un año de bombardeos de saturación contra ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Esta cita del Financial Times luego menciona a Robert Pape, un académico al que creo haber citado en alguna ocasión en este podcast, de Columbia, si mal no recuerdo. Robert Pape ha publicado un libro llamado Bombing to Win. Claro, es una alusión al título de un libro anterior sobre atentados suicidas llamado Dying to Win, matando para ganar. Ahora es bombardeando para ganar. Y Robert Pape ha hecho estimaciones sobre la magnitud de todas las campañas de bombardeos lanzadas en el siglo XX, las mayores en la historia de la humanidad, y dice lo siguiente: Gaza también será recordada como el nombre del lugar en que se produjo una de las mayores campañas de bombardeos convencionales de la historia. Esto, dicho sea de paso, va de la mano con lo dicho en su momento por Hagari, el vocero del ejército israelí, citado por el diario The Guardian, cuando afirma que el propósito era, o el énfasis estaba puesto en daño, no en precisión, cuando se bombardeaba el norte de Gaza. Bueno, termino con un último dato. La BBC cita a Karl Skau, el subdirector del Programa Mundial de Alimentos de la ONU,
quien hace solo un par de días, el 9 o el 10 de diciembre, decía que la mitad de la población de Gaza padece hambre y que 9 de cada 10 personas en Gaza no pueden comer todos los días. Esta es la magnitud de la crisis humanitaria que viene padeciendo la población de Gaza, que no es responsable por lo que pueda o no haber hecho jamás el 7 de octubre. Eh, digamos, los crímenes de Hamas son crímenes inenarrables que nadie cuestiona, pero nada justifica lo que está haciendo el gobierno israelí a través de su ejército en Gaza en estos momentos. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.